costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es: derecho al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. DI. ¿Cómo les va? ¿Listos para otro episodio de Bufete de Costa Rica? Hoy vamos a analizar un concepto que palpamos cada día, pero que pocas veces nombramos: el derecho al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos en Costa Rica. Antes de entrar en materia, agradecemos al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas por su investigación, que sirve como cimiento de este episodio y nos permite profundizar con rigor. Para esta tarea me acompañan dos voces esenciales. Por un lado, Ricardo, nuestro estratega corporativo. Bienvenido. Gracias, Flor. Es un tema crucial. Define la relación de confianza entre el ciudadano y el Estado. Y por otro, Andrea, nuestra realista pragmática, que siempre nos recuerda cómo las grandes teorías aterrizan en la vida de la gente. Un gusto tenerte. Gracias, Flor, porque al final del día este derecho se mide en la fila de un EVAIS o en la factura del agua. Exactamente. Y para empezar a desentrañar este derecho que, como veremos, no está escrito textualmente en la Constitución, pero que tiene plena fuerza jurídica, vamos a sus raíces. Iniciamos con nuestro primer bloque: fundamentos constitucionales y supranacionales del derecho a la eficiencia en los servicios públicos. Ricardo, empecemos por la piedra angular que menciona el texto, el artículo 50 de la Constitución, que dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país. Desde tu perspectiva estratégica, ¿cómo se traduce esa frase, que suena tan amplia, en una obligación concreta y medible para el Estado? Flor, esa frase es, en esencia, la declaración de misión del Estado costarricense. Procurar el mayor bienestar no es un deseo poético, es el principal indicador de desempeño, el KPI supremo del sector público. Ese bienestar no se puede alcanzar en el abstracto, se materializa en cosas tangibles: tener acceso a agua potable sin interrupciones, recibir atención médica a tiempo, que la educación sea de calidad. Por lo tanto, un servicio ineficiente no es solo una molestia administrativa, es un fallo directo en la consecución del objetivo estratégico principal del Estado y un incumplimiento del contrato social. Entiendo el argumento, Ricardo, y en el papel suena impecable, pero seamos realistas. Durante décadas el artículo 50 fue visto como una norma programática, una simple declaración de buenas intenciones. El ciudadano que lleva 6 meses esperando una cita en la CCSS o que sufre cortes de agua todas las semanas no siente que el mayor bienestar sea una realidad para él. Mi pregunta es: ¿cuál fue el punto de quiebre que vinculó ese ideal con el deber de vigilar el buen funcionamiento que la Constitución impone al Ejecutivo en el artículo 140? Esa es la conexión clave, Andrea. El sistema crea un circuito, el artículo 50 establece el fin y el artículo 140 establece el medio y la responsabilidad. No es una facultad que el gobierno puede elegir ejercer o no, es un mandato. La contraparte de ese mandato es el derecho del ciudadano a que ese funcionamiento sea efectivamente bueno. Un servicio que funciona mal es la prueba objetiva de que la vigilancia no se está ejerciendo correctamente. De acuerdo, pero la palabra bueno sigue siendo subjetiva. Aquí es donde la dimensión internacional se vuelve crucial. El principio de progresividad de la Convención Americana de Derechos Humanos obliga al Estado a una mejora continua, por lo que ya no es solo mi servicio es malo, sino mi servicio es peor que antes o no ha mejorado en 10 años. Sin embargo, siempre me queda la duda de la cláusula de la medida de los recursos disponibles, que temo puede ser la válvula de escape perfecta para cualquier gobierno. ¿Cómo hacemos para que estos principios constitucionales y supranacionales no se queden en el aire? Precisamente esa es la pregunta clave, Andrea,
y la respuesta está en cómo esos grandes principios se traducen a leyes concretas y exigibles. Eso nos lleva directamente a la configuración legal del derecho desde la legislación administrativa especializada. Exacto. La Ley General de la Administración Pública, en su artículo 4, es clarísima al establecer la eficiencia, la continuidad y la adaptación como principios obligatorios. Ya no es una aspiración, es un estándar legal. La ineficiencia, como no optimizar recursos o no adaptarse a nuevas tecnologías, no es mala gestión, es una conducta antijurídica, lo que limita la excusa de los recursos disponibles, porque te obliga a usar los que tienes de la mejor forma posible. La ley es clara, pero la realidad en las ventanillas es otra. Un funcionario puede tomar una decisión que, aunque esté dentro de sus competencias, es terriblemente ineficiente y escudarse en la discrecionalidad. ¿Cómo se ataca una decisión que es formalmente legal, pero que en la práctica es un desastre para el ciudadano? Esa es una barrera fundamental que los ciudadanos perciben. Sin embargo, nuestro texto base sugiere que la ley ha evolucionado para transformar radicalmente esa relación. ¿Qué pasa cuando dejamos de ver al ciudadano como un simple administrado en una relación vertical y empezamos a verlo bajo otra óptica, una mucho más directa y con derechos explícitos? Y esa otra óptica, esa revolución conceptual, es ver al ciudadano como un consumidor. La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la 7472, es un cambio de juego porque mete a las instituciones públicas en el mismo saco que cualquier proveedor privado. Eso es potentísimo. Entonces, cuando el ICE me factura un servicio de internet que no funciona a la velocidad contratada, o cuando una municipalidad cobra por una recolección de basura deficiente, ya no soy solo una administrada quejumbrosa, soy una consumidora con derechos irrenunciables como el de recibir el servicio por el que pago y a ser compensada si no es así. Cambia toda la conversación. Totalmente. Somete a la administración a una lógica de mercado en términos de responsabilidad. El Estado ya no puede esconderse detrás de su propio poder. Ahora tiene que responder por la calidad, la información que provee y los daños que causa, igual que una empresa. Esto genera un enorme incentivo para mejorar porque la ineficiencia ahora tiene un costo directo y reclamable, no solo un costo político difuso. Exacto. Es un cambio de paradigma que empodera al individuo. Pero este nuevo estatus de consumidor y el principio general de eficiencia necesitan más que una ley para materializarse. ¿Qué herramientas concretas, qué mecanismos se han creado para obligar a la administración a simplificar sus procesos y a usar bien los recursos que contrata? Ahí es donde el andamiaje legal se vuelve operativo. Entramos a los instrumentos normativos para la materialización de la eficiencia administrativa. Exactamente. Pensemos en la Ley 8220, la de simplificación de trámites. No es un consejo, es un mandato con dientes. Obliga a cada institución a tener un oficial de simplificación y a crear planes de mejora regulatoria anuales y medibles. Esto fuerza a la administración a mirarse al espejo y a planificar activamente cómo ser más eficiente. No es opcional, es una obligación legal. En teoría sí. Usar antitrámites en cada institución suena bien, pero la burocracia es experta en generar papeleo para justificar que está reduciendo el papeleo. Y la eficiencia no se mide solo en la ventanilla. ¿De qué sirve un trámite ágil para una cirugía si la institución, por ahorrarse unos pesos, compró un equipo quirúrgico de mala calidad que se descompone constantemente? El problema muchas veces está en lo que el Estado compra. Y ese es el otro pilar, la contratación pública. Ricardo, ¿cómo se conecta la compra de un bien con la calidad del servicio final? La conexión es directa. La ley de contratación pública obliga a buscar el valor por el dinero, no lo más barato, sino lo que maximiza el valor público. Si la CCC compra ese equipo defectuoso, está violando ese principio.
La ineficiencia del servicio de salud empieza con una ilegalidad en el proceso de compra. Es una cadena de responsabilidad totalmente demostrada. Entonces tenemos leyes que exigen simplificación y compras inteligentes, que son herramientas de gestión muy potentes. Pero, ¿qué pasa cuando, a pesar de todo, el sistema falla? Cuando la institución ignora sus propios planes o hace una mala compra y el ciudadano sufre las consecuencias, ¿a qué puerta puede tocar? ¿Cómo se activa el sistema judicial para forzar una solución? Y esa pregunta nos lleva al corazón de la exigibilidad. Entramos a los mecanismos procesales de tutela y exigibilidad del derecho. Aquí el ordenamiento jurídico te da dos vías principales. El recurso de amparo es la sala de emergencias rápido directo para casos donde la ineficiencia viola un derecho fundamental como la salud o el acceso al agua. Si la caja no te da un medicamento, el amparo obliga a entregarlo. Pero para un control más profundo está la jurisdicción contenciosa administrativa, donde se analiza si la administración violó la ley de forma integral. Claro, el amparo resuelve el caso individual, el del medicamento, pero no el problema sistémico de una lista de espera de miles de personas. Y el contencioso suena a un proceso largo y caro, inaccesible para la mayoría que sufre la ineficiencia día a día. Una cosa es tener el derecho y otra muy distinta poder costearse el reclamo. Es un punto válido, pero el contencioso es poderoso porque puede ir a la raíz. El código lo faculta para condenar a la administración a realizar cualquier conducta específica y, crucialmente, al pago de los daños y perjuicios. No solo corrige el error, obliga al Estado a pagar por él. Y ese punto de la reparación económica es clave, que el Estado tenga que meterse la mano en el bolsillo. ¿Cuál es exactamente el fundamento jurídico para que el simple funcionamiento anormal de un servicio genere una obligación de indemnizar al ciudadano? El fundamento es una figura jurídica muy poderosa, la falta de servicio o funcionamiento anormal. Esencialmente dice que la ineficiencia, cuando te causa un daño real, deja de ser un problema de gestión y se convierte en un hecho que genera responsabilidad económica para el Estado. Se deben probar tres cosas: que el servicio funcionó mal, que sufriste un daño y que el daño fue por culpa de ese mal funcionamiento. El costo de la ineficiencia ya no lo asume el ciudadano, se transfiere al Estado. Y eso aterriza en casos muy concretos. Pensemos en el puente que se cae por falta de mantenimiento o la carretera llena de huecos que te destroza el carro. La falta de servicio es la omisión del Estado en mantener la infraestructura. Por fin se establece que no basta con construir la obra, hay un deber continuo de mantenerla funcional y segura. Si no lo hacen y alguien sale herido, pierde su propiedad, el Estado debe pagar. Deja de ser mala suerte y se convierte en responsabilidad. Entonces tenemos toda esta arquitectura legal, principios constitucionales, leyes específicas y esta teoría de la responsabilidad. Pero una cosa es lo que dice el papel y otra lo que dicen los jueces. ¿Realmente los tribunales han usado estas herramientas para moldear la conducta del Estado? Esa es la prueba de fuego y nuestro último bloque, el desarrollo jurisprudencial y consolidación práctica del derecho. Aquí es donde la teoría se hace carne. La Sala Constitucional ha sido un motor de cambio y no se ha limitado a reconocer el derecho en abstracto. Ante las crisis de agua, ha dictado sentencias estructurales, ordenando al Haya planes de inversión con plazos y metas. Con las listas de espera de la Caja, ha obligado a programar cirugías y ha autorizado usar servicios privados con cargo al Estado. El juez dejó de ser un simple árbitro para convertirse en un gestor activo de la solución. Esos fallos son vitales, son la esperanza de mucha gente, pero una sentencia no construye una tubería ni contrata más médicos de la noche a la mañana. La victoria en el tribunal es solo el primer paso. El verdadero desafío para el ciudadano es la fiscalización de que esa orden judicial se cumpla en tiempo y forma, porque la burocracia es experta en dilatar la ejecución de las sentencias que le son incómodas. Es cierto, la ejecución es un reto, pero no podemos minimizar el cambio de paradigma. El Poder Judicial,
tanto en lo constitucional como en lo contencioso, ha evolucionado de un control meramente anulatorio a un control activo de las políticas públicas. Ha obligado al Estado a sentarse a planificar y a rendir cuentas sobre su eficiencia. Esa es la consolidación final de este derecho en la práctica. Y con esa idea de la consolidación judicial cerramos el círculo. Hemos recorrido un camino fascinante hoy. Partimos de los fundamentos constitucionales, como el artículo 50. Vimos cómo se aterrizan en la legislación administrativa. Analizamos la revolución conceptual que nos convierte en consumidores de servicios públicos. Exploramos las herramientas para la simplificación y la contratación inteligente. Detallamos los mecanismos procesales, como el amparo y el contencioso. Profundizamos en la teoría de la responsabilidad que le pone un precio a la ineficiencia. Y finalmente, vimos cómo la jurisprudencia le ha dado vida a todo este andamiaje. Andrea, una reflexión final para nuestra audiencia. Simplemente que este derecho no se ejerce solo. Nace en la Constitución, lo definen las leyes y lo defienden los jueces, pero vive o muere en la exigencia de cada ciudadano. Conocerlo es el primer paso para hacerlo valer. Ricardo, Andrea, un placer como siempre. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Seguimos entrampados en la queja, en el lamento por la burocracia, mientras el verdadero fondo del asunto se nos escapa de las manos. No estamos hablando de simples molestias administrativas. Hablamos de la vulneración sistemática de un derecho fundamental, un derecho consagrado en nuestro ordenamiento jurídico que es, en esencia, la manifestación más palpable del contrato social. El Estado, en su concepción moderna, no es un ente paternalista que nos otorga favores. Es una entidad prestadora de servicios con la cual cada ciudadano suscribe un pacto sinalagmático. Nosotros, como ciudadanos, cumplimos con nuestra parte a través del erario público. Esperamos, por tanto, una contraprestación debida, eficiente y tecnológicamente adaptada al siglo XXI. Pero la realidad es otra. La ineficiencia se ha normalizado, convirtiéndose en una especie de costumbre contra legem que corroe la confianza y dilapida los recursos. La pregunta que debemos formularnos no es cómo arreglar el sistema actual. La pregunta es si el sistema actual es, en su diseño, siquiera rescatable. Propongo que trascendamos. Debemos empezar a concebir al Estado no como un administrador, sino como un gestor de plataformas de servicio. Imaginen un futuro donde la inteligencia artificial no sea una amenaza, sino la principal herramienta de fiscalización ciudadana, un mecanismo de tutela efectiva que audite en tiempo real la calidad y el costo de cada servicio público. Esto no es ciencia ficción, es la evolución necesaria del principio de rendición de cuentas, es pasar de la opacidad del expediente físico a la transparencia radical del dato encriptado y accesible. No se trata de una cacería de brujas contra el funcionario público. Al contrario, se trata de dotarlos de las herramientas para que su vocación de servicio se traduzca en resultados medibles y satisfactorios para el ciudadano, quien es, en última instancia, el acreedor de ese servicio. El futuro no es una opción, es una obligación. Y la modernización del Estado, más que una necesidad, es el único camino para restaurar la legitimidad de nuestras instituciones y construir juntos una Costa Rica donde el buen y eficiente funcionamiento de lo público sea la norma y no la excepción. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.